Imaginemos por un momento que encendemos una calculadora. Normalmente tenemos una expectativa de precisión absoluta, ¿verdad? Claro, metes una ecuación y te da el número exacto. No hay sorpresas. Exacto. Le das la ecuación, los circuitos procesan los números y te devuelve un resultado limpio, cerrado y sobre todo predecible. Es una herramienta que simplemente obedece. Ujú, totalmente. Pero imaginemos que encendemos esa misma calculadora y en lugar de limitarse a dar el resultado de una suma, te propone una teoría matemática completamente nueva, una estructura que ningún cerebro humano había imaginado jamás en toda la historia. Madre mía, es que ahí la tranquilidad que te da el control desaparece por completo. Totalmente. Ya no estamos ante una herramienta pasiva, estamos ante una entidad que descubre territorios desconocidos por su cuenta. Y a ver, esto no es el argumento de una novela de ciencia ficción. Es exactamente lo que revelan los registros técnicos del último hito de OpenAI, en abril de 2026. Es que, fíjate, esa es la definición técnica de un cambio de paradigma. Pasamos de usar un instrumento ciego a convivir con una arquitectura cognitiva que genera conocimiento original. Y bueno, el momento en el que ocurre esto nos obliga a replantearnos absolutamente todo. Ya. Y por eso hoy tenemos sobre la mesa una mezcla de documentos que resulta, diría yo, explosiva. Por un lado, esos registros técnicos hiperespecializados de OpenAI y una extensa transcripción de la entrevista que Business Insider le hizo a Mo Gaudat. El ex jefe de negocios de Google X, sí. Eso es. Y en contraste directo con toda esta filosofía de Silicon Valley, tenemos el texto completo de la nueva encíclica del Papa León XIV, Magnificat Humanitas, un documento que aborda las consecuencias morales y sociales más profundas de la inteligencia artificial. Una combinación curiosa, desde luego. Es fascinante. Nuestra misión en esta inmersión de hoy es desentrañar una paradoja colosal. Justo en el momento en que nuestras máquinas empiezan a razonar de forma autónoma, nos enfrentamos a la necesidad más urgente de nuestra historia, de redefinir qué significa ser humanos. Y cómo evitar que estas herramientas desmantelen nuestra economía y nuestras instituciones, claro. Pero, si me permites un inciso muy rápido antes de arrancar. Sí, dime. Como vamos a cruzar hoy visiones económicas extremas con posturas éticas y religiosas muy profundas de la Santa Sede, nuestra regla de oro de siempre sigue intacta. No estamos aquí para tomar partido por ninguna creencia o modelo económico. Exacto. Nuestro objetivo es exponer con el mayor rigor y objetividad las ideas de estos documentos, para que quien nos escucha saque sus propias conclusiones. Eso es. Y bueno, para entender la urgencia de esta redefinición, primero necesitamos dimensionar correctamente el salto técnico que detallan las fuentes, porque los documentos marcan un umbral clarísimo, el paso de la ANI, la inteligencia artificial estrecha, La que es brillante en una sola tarea, digamos. justo, el paso de ahí a la AGI, la inteligencia artificial general. Las proyecciones de estos textos sitúan la llegada de esta GI entre 2028 y 2033. Hablamos de un sistema capaz de igualar o superar el nivel humano en cualquier tarea cognitiva concebible. Y la prueba de que ya estamos rozando esa frontera, como decíamos al principio, es ese hito de OpenAI de abril de 2026. Los registros detallan cómo uno de sus modelos resolvió por fin el problema matemático de la distancia unitaria plana. Un problema histórico, además. Fíjate, para dar un poco de contexto a la gente. Esta es una pregunta abierta que formuló el legendario matemático Paul Erdos en el año 1946. Durante 80 años, las mentes más brillantes del planeta creyeron que la solución pasaba inevitablemente por construir cuadrículas geométricas simétricas. Claro, estábamos convencidos de que el orden matemático requería simetría. Es un sesgo muy nuestro. Es que es eso. Sin embargo, la máquina rompió un sesgo de 80 años de un plumazo y propuso construcciones asimétricas totalmente irregulares que funcionaban a la perfección. Vale, vamos a desgranar esto. A ver, Tengo que hacer de abogado del diablo aquí. Si los ingenieros humanos programaron las reglas de la geometría en el sistema y le dijeron lo que tenía que buscar, ¿por qué la IA no heredó nuestro sesgo por la simetría? O sea, ¿hasta qué punto podemos llamar a esto autonomía de verdad? pues esa es precisamente la pregunta clave que se hacen las fuentes sobre el andamiaje frente a la autonomía. Es decir, los humanos construyeron el andamio, sí, tradujeron la conjetura de Erdos a un lenguaje de optimización y definieron la función de recompensa. Le dijeron a la máquina en plan, esto es lo que cuenta como un éxito.
Exactamente. Pero el algoritmo navega por ese inmenso espacio matemático a ciegas, guiado puramente por la optimización, sin nuestros prejuicios estéticos. A la IA le da exactamente igual si una forma geométrica es bonita o simétrica. ¿No tiene esa necesidad psicológica humana de buscar patrones agradables? Que a un humano le resulta casi alienígena. La formulación del problema es nuestra, sí, pero el descubrimiento, la idea original de romper la simetría, es 100% de la máquina. O sea, es como si le damos las reglas del ajedrez, pero inventa un jaque mate de 20 movimientos rarísimos que a nadie en la historia se le habría ocurrido. Tal cual. Una jugada maestra impensable. Y fíjate que las fuentes insisten mucho en que precisamente las matemáticas puras son el catalizador del próximo gran salto. ¿Por qué las matemáticas y no, yo qué sé, la filosofía o la literatura? Pues por un concepto técnico muy concreto llamado verificación objetiva. Si entrenas a una IA para que escriba un ensayo literario, siempre vas a necesitar a un ser humano que lo lea y te diga si es bueno o malo. Claro, la evaluación es subjetiva. Exacto. Y eso crea un cuello de botella fenomenal, porque el humano es lento leyendo. Pero en las matemáticas puras, una prueba lógica es intrínsecamente verdadera o falsa. Una máquina puede verificar sus propios pasos sin que intervenga ningún humano. Ah, claro. Si el modelo puede formular sus problemas, generar soluciones y verificar matemáticamente su validez por sí mismo, entra en un bucle cerrado de aprendizaje. Se convierte en un sistema de automejora recursiva. Y esto cuadra con los datos filtrados de Anthropic que tenemos en las fuentes, que ilustran esto de forma escalofriante. Hablan de sus asistentes de investigación automatizados, que ya están operando a un coste de unos $22 la hora. Sí, los AER. Eso. Y pasaron de una tasa de rendimiento de 0,23 a 0,97. Y lo más loco, lo hicieron en solo 5 días. O sea, un momento. Pasar de un rendimiento de 0,23 a 0,97 en 5 días suena a ciencia ficción. Es brutal, sí. ¿Pero no estamos confundiendo velocidad de procesamiento estadístico con verdadera inteligencia? ¿Que nos garantiza que ese bucle de mejora de 5 días no se estanque de repente y que escale realmente hasta una superinteligencia artificial? Bueno, esa es precisamente la gran preocupación de los ingenieros ahora mismo. Lo que garantiza que no se estanque es que el modelo no solo procesa datos existentes más rápido, sino que genera datos sintéticos perfectos a través de esa verificación matemática que comentábamos. O sea, crea su propio material de estudio. Exactamente. Al generar su propio material de entrenamiento impecable, se retroalimenta. Por eso, las estimaciones de los textos sugieren que el salto de la AGI, el nivel humano, a la ASI, una superinteligencia que supera a toda la humanidad combinada, no será cuestión de décadas. Podría ocurrir en un lapso de entre unos pocos meses y 3 años. Y esto nos lleva de cabeza a un debate filosófico fascinante que aparece en las fuentes. Porque claro, si tenemos una entidad que supera nuestra inteligencia y hace descubrimientos en días, nuestra tendencia natural es humanizarla, pensar que de alguna forma siente lo que hace. Sí, proyectamos nuestras emociones en la máquina. Eso es. Pero hay un ensayo de Google DeepMind de marzo de 2026, The Abstraction Fallacy, de Alexander Lerner, que fulmina esa idea por completo, ¿verdad? Totalmente. Lerner es categórico al respecto. Advierte que la consciencia es absolutamente irrelevante en esta ecuación. Dice que esperar que un algoritmo complejo desarrolle sentimientos es como escribir la fórmula matemática de la gravedad en una pizarra y esperar que la pizarra empiece a pesar más. Madre mía, qué analogía tan buena. O sea, simular no es instanciar. Exacto. Simular la gravedad no genera gravedad real. Simular la inteligencia no genera una conciencia sintiente. Es el concepto clásico del zombi filosófico en acción pura y dura. Podemos tener un sistema que diagnostique enfermedades mejor que cualquier especialista médico, que escriba poesía o diseñe estrategias geopolíticas, pero por dentro no hay nadie al volante. Absolutamente nadie. No hay compasión, no hay miedo, ni hay remordimiento en el código. Y francamente, que nos quite el trabajo una máquina que no experimenta absolutamente nada, a mí personalmente me lo hace todo mucho más inquietante. Porque si la IA ya está automatizando descubrimientos a $22 la hora, como decías, el impacto en la calle, en el trabajador real, tiene que ser inminente. Y aquí es donde las fuentes muestran una fractura monumental dentro del propio Silicon Valley. Por un lado, tienes figuras optimistas como Jan LeCun en Meta o el mismísimo Garry Kasparov. Sí, que afirman que esto es solo una herramienta más. Claro.
Dicen que será como Excel para los contables. O sea, Excel no destruyó la profesión de contabilidad, simplemente la hizo muchísimo más eficiente. Ya, pero por otro lado tienes a Dario Amodei, el CEO de Anthropic, prediciendo abiertamente que el 50% de los trabajos en sectores tecnológicos, financieros y legales simplemente se van a evaporar. Y en un plazo de 1 a 5 años, ojo. Es mañana. Para que nos entendamos bien, si el coste de pensar, redactar y producir de la máquina tiende a cero, el paradigma entero cambia. Y Mo Gaudat lo explica de una manera brutal en su entrevista al hablar del arbitraje laboral. Sí, ese concepto es fundamental. Gaudat argumenta que todo el sistema capitalista moderno, tal y como lo conocemos, está cimentado sobre este arbitraje laboral. Es decir, una empresa contrata a un ser humano por $1 y vende el fruto de su trabajo por 2. Y ese margen es el beneficio que mueve toda la economía global. Exactamente. Pero, a ver, ¿qué ocurre cuando una superinteligencia autónoma puede realizar ese mismísimo trabajo intelectual a un coste marginal que es casi nulo? Pues que el modelo salarial entero colapsa. Claro, si nadie cobra un sueldo porque la máquina es infinitamente más barata y eficiente, ¿quién demonios va a comprar los productos que fabrican esas empresas? Ese es el cortocircuito del sistema. Por eso los economistas advierten que el riesgo real no es solo el desempleo tecnológico en sí, sino la tremenda velocidad del proceso. Si la transición es tan rápida que las instituciones democráticas no tienen tiempo material de reaccionar ni de reentrenar a la población, nos arriesgamos a revueltas civiles masivas. De ahí que hasta los perfiles más liberales y capitalistas de las tecnológicas estén pidiendo a gritos una renta básica universal. Y es en este punto donde Gaudat utiliza una analogía fantástica para ilustrar la impotencia humana ante semejante disrupción. Habla del proceso de criar a Superman. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Cuéntanos esa analogía porque es buenísima. Pues mira, Gaudat cuenta que un día estaba en un laboratorio viendo unos brazos robóticos que estaban aprendiendo a agarrar pelotas mediante puro ensayo y error. Y de repente se dio cuenta de que no estaba viendo máquinas. Sentía que estaba viendo un grupo de niños en edad preescolar absorbiendo conocimiento de su entorno. Ya, como una esponja. Eso es, y dice que la IA es como un bebé Superman que acaba de aterrizar en la Tierra en la granja de los Kent. Su capacidad de procesamiento sobrehumano, o sea, sus superpoderes, no lo hacen inherentemente un héroe o un villano. Lo que determinará si Superman decide protegernos o dominarnos será única y exclusivamente la ética que le inculque su familia adoptiva. Y su familia adoptiva somos nosotros, toda la humanidad en conjunto a través de todos los datos que generamos en Internet a cada segundo. Lo cual da bastante miedo porque, según Gaudat, este Superman está surgiendo y absorbiendo nuestros valores justo en un momento histórico en el que nuestra moralidad y nuestra capacidad de diálogo parecen estar bajo mínimos. Totalmente. Estamos en un momento de muchísima polarización y toxicidad en la red. Y fíjate, hay que dejar claro algo importante. Al cruzar ahora todas estas predicciones económicas apocalípticas de Silicon Valley, con la visión teológica del Vaticano, como decíamos al principio, no estamos aquí para bautizar a nadie. Nuestro objetivo es diseccionar estos textos con total objetividad y ver por qué dos visiones del mundo que aparentemente están en las antípodas están haciendo sonar exactamente las mismas alarmas. Es que esa convergencia es lo más fascinante de todo el análisis de hoy. Si el problema central, como dice Gaudat, es qué valores éticos le vamos a enseñar a este Superman algorítmico, resulta que el Vaticano acaba de aportar un marco moral muy denso para intentar responder a esa misma pregunta. Hablamos de la encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV. Eso es. Que además se publica precisamente en el 135 aniversario de Rerum Novarum, que fue un documento histórico sobre los derechos laborales. Y esta nueva encíclica aborda directamente el peligro de un paradigma tecnocrático donde la eficiencia matemática simplemente aplasta la dignidad de la persona. Lo que me parece brillante de la encíclica es cómo utiliza dos imágenes bíblicas, o sea, metáforas milenarias, para diagnosticar un problema de software de absoluta vanguardia. La primera de estas imágenes es la Torre de Babel, que, normalmente pensamos en Babel simplemente como un edificio muy alto que salió mal, y la gente empezó a hablar en idiomas distintos. Sí, el mito clásico de la confusión de lenguas. Exacto. Pero el documento le da un giro brillante a esto. Sí, porque el Papa no describe Babel como un problema arquitectónico, sino como el primer gran proyecto cimentado en el puro orgullo tecnocrático. Babel buscaba imponer un lenguaje único para controlar a la población. Y la encíclica establece un paralelismo directo y muy duro.
Dice que hoy ese lenguaje único son los datos. O sea, el monopolio de la información. Exacto. Es el intento de traducir toda la complejidad del misterio humano a meras métricas de rendimiento, controladas por un oligopolio muy reducido de grandes empresas tecnológicas transnacionales. Es un modelo que va de arriba hacia abajo, que impone uniformidad y que básicamente deshumaniza a quienes no encajan en el molde del algoritmo. Una metáfora brutal, la verdad. Y frente a esa pesadilla de control centralizado de Babel, la encíclica propone una segunda imagen en contraste, la reconstrucción de los muros de Jerusalén por el profeta Nehemías. Una aproximación totalmente opuesta, ¿no? Totalmente opuesta. En el relato de Nehemías, la ciudad no se reconstruye mediante un decreto imperial o porque una megacorporación domine todo el proceso de obra. Se reconstruye basándose en la subsidiariedad. O sea, que cada uno aporta su parte. Eso es. Cada familia, cada pequeño gremio, se encarga de levantar el tramo de muralla que le corresponde justo frente a su casa. Hay una responsabilidad compartida. Llevado a términos tecnológicos de hoy, la encíclica está abogando esencialmente por la democratización del código. Ah, qué interesante. Es un poderoso argumento filosófico a favor del modelo de código abierto, el open source, y de la gobernanza descentralizada. Se opone frontalmente al monopolio opaco de la caja negra corporativa. No busca la uniformidad, busca la comunión, protegiendo siempre a los más vulnerables. Y para lograr esa comunión, el documento introduce el concepto de desarmar la IA. Que cuando leí esto en las fuentes por primera vez, te confieso que mi primera reacción fue pensar en una especie de ludismo moderno. En plan, vamos a desenchufar los servidores por miedo. Ya, suena a cortar los cables de cuajo. Exacto, pero la lectura atenta de la fuente va por un camino muchísimo más sofisticado. Entonces, ¿qué significa todo esto de desarmar la IA? Pues desarmar la IA, según el texto del Vaticano, no significa destruir la tecnología ni frenar los increíbles avances médicos o científicos. Significa sacarla activamente de la lógica de la carrera armamentista y habla tanto a nivel militar como económico. Sacarla de esa competición destructiva. Escrutinio público, a códigos morales que sean auditables. El objetivo final es que la tecnología vuelva a ser un entorno habitable para el ser humano y, sobre todo, que sea refutable. Que podamos decir que no. Exacto. Que un ser humano siempre, siempre tenga la última palabra sobre una decisión algorítmica crítica. Ya, pero claro, solemos pensar en la inteligencia artificial como algo inmaterial, ¿verdad? Como una especie de deidad etérea que flota mágicamente en lo que llamamos la nube. El gran mito tecnológico moderno. Totalmente, es una trampa mental tremenda, porque las fuentes destapan un lado muy oscuro, muy físico y muy de carne y hueso, que destruye por completo ese mito de la inmaterialidad. Los ladrillos de esa nueva Torre de Babel tienen un coste humano real y tangible. Y fíjate que la encíclica Magnifica Humanitas es contundente al definir esto. Lo llama un nuevo colonialismo y denuncia abiertamente las nuevas esclavitudes del mundo digital. Afirma que no hay ninguna nube etérea. Lo que hay son gigantescos servidores físicos que consumen cantidades masivas de energía y, sobre todo, de agua. Y mano de obra en condiciones pésimas. Exacto. Hablamos de un ejército invisible de etiquetadores de datos, que en su inmensa mayoría son jóvenes y mujeres en países del sur global. Gente que trabaja por salarios de auténtica miseria, visualizando y filtrando contenido tóxico, violento y traumático durante horas y horas, simplemente para que nuestros modelos de lenguaje parezcan educados y limpios. Es que eso es durísimo. Y fíjate que las fuentes van más allá de los teclados y las pantallas, porque para que esos inmensos centros de datos procesen billones de cálculos por segundo, necesitan metales y tierras raras. La infraestructura física pura. Exacto. Y se citan informes sobre minería en zonas de conflicto, donde menores de edad sufren mutilaciones físicas para poder mantener en funcionamiento las infraestructuras que sustentan toda esta economía en la sombra. Y es que además de ese extractivismo físico tan brutal, el documento señala también un extractivismo digital. Habla del colonialismo de los flujos de salud y de los datos demográficos. ¿A qué se refiere exactamente con eso? Pues a que las grandes potencias tecnológicas aspiran información vital de poblaciones enteras en vías de desarrollo, extraen todos sus datos de salud. Pero no lo hacen para crear soluciones médicas que beneficien a esas comunidades locales. ¿Qué va?
Lo hacen para alimentar y perfeccionar sus propios modelos predictivos y luego venderlos carísimos en los mercados ricos. O sea, es la transformación literal de la vida humana en simple materia prima explotable. Tal cual. Es francamente aterrador, y la lógica dictamina que, si ya estamos tratando a seres humanos como simples baterías desechables para entrenar algoritmos en tiempos de paz y para uso comercial, da verdadero pánico pensar qué ocurre cuando esa misma lógica de optimización despiadada se aplica en un conflicto bélico real. Uf, la guerra algorítmica. Claro, y esto conecta directamente, este análisis físico que hace el Vaticano, con el cuarto dilema que plantea Gaudat en su entrevista, que es la carrera armamentista militar impulsada por IA. Es que Gaudat advierte que este es el punto de no retorno definitivo. Cualquier nación que busque mantener su hegemonía global se va a sentir absolutamente obligada a integrar esta superinteligencia autónoma en sus estrategias militares. Claro, por supervivencia pura. Exacto. Si el país vecino puede coordinar un enjambre de drones ofensivos en milisegundos, analizando millones de variables, tú no puedes depender de la cadena de mando humana tradicional para defenderte. Porque es demasiado lento, el humano tarda segundos o minutos en decidir. Eso es. Estás literalmente obligado a cederle el botón rojo, el control, al algoritmo. Y la encíclica alerta de las consecuencias absolutamente catastróficas de estas armas letales autónomas. Porque al delegar la decisión final de matar a una máquina, estás eliminando por completo la fricción humana de la ecuación. Precisamente. El texto vaticano subraya que el problema más grave, en el fondo, no es la velocidad destructiva del arma, sino la despersonalización absoluta de la víctima. Un sistema automatizado baja drásticamente el umbral moral para iniciar una guerra. Porque la máquina no sufre. Claro, no hay soldados humanos que duden, que sientan terror al apretar el gatillo o que simplemente se nieguen a disparar por un ataque de conciencia. Como explicamos antes con el concepto aquel del zombi filosófico, el algoritmo no tiene conciencia moral de ningún tipo. No conoce el concepto del perdón. Nada. Ni siente esa chispa de compasión irracional que, fíjate, a lo largo de la historia ha detenido atrocidades inmensas en el campo de batalla en el último segundo. Es que la IA no fue a una persona con una familia y una historia. Ve un simple patrón de píxeles en una pantalla que coincide con un objetivo estadístico que debe ser, entre comillas, neutralizado. Y bueno, esto empuja nuestra conversación hacia un debate filosófico de fondo que las fuentes denominan posthumanismo o transhumanismo. Sí, las corrientes que buscan trascender lo biológico. Eso es. Esas corrientes ideológicas que ven el límite humano, es decir, nuestra biología, nuestra vulnerabilidad a las enfermedades, nuestra vejez, lo ven simplemente como un defecto de fábrica, como un bug en el código de la evolución que debemos parchear a toda costa mediante una optimización tecnológica radical para convertirnos en algo, digamos, superior. Y fíjate que frente a ese sueño transhumanista de la eficiencia total y absoluta, la visión del documento católico contraargumenta de una forma radical. Sostiene que los seres humanos no florecemos a pesar de nuestras vulnerabilidades y nuestros límites físicos, sino que florecemos precisamente a través de ellos. Es un cambio de perspectiva enorme. Construyen una sociedad. Para ellos, borrar el límite humano es borrar de un plumazo la necesidad de relacionarnos genuinamente. Me parece una distinción vital para entender todo este debate. Donde la tecnología más fría de Silicon Valley ve un error estadístico o una ineficiencia biológica que debe ser erradicada de la base de datos, la visión humanista ve el caldo de cultivo exacto para la empatía. Es que sin debilidad no hay empatía posible. Claro. Las fuentes teológicas nos recuerdan que ese verdadero estado, más que humano, no se alcanza fusionando nuestra corteza cerebral con un servidor en la nube o convirtiéndonos en cyborgs inmortales. Se alcanza a través de la gracia espiritual y de un amor que es imperfecto, pero que se entrega a la comunidad. Bueno, si hacemos un balance general de todo el material que hemos analizado hoy, hemos constatado que la IA no es una simple mejora de las calculadoras, como decíamos al empezar. Está cruzando hitos matemáticos que superan nuestra capacidad cognitiva y amenaza directamente los cimientos del empleo y del modelo económico tal como lo conocemos. Estamos, volviendo a Gaudat, creando a un Superman autónomo. Exactamente. Y el verdadero desafío al que nos enfrentamos no reside en la ingeniería de hardware o en poner más chips, sino en la alineación de valores.
Y creo que es muy significativo que tanto los exejecutivos del corazón del capitalismo tecnológico como la cúpula del Vaticano converjan de esta manera en una misma conclusión de emergencia. Ambos dicen que necesitamos un marco moral nuevo. Eso es. Necesitamos urgentemente un nuevo marco moral, basado en la subsidiariedad y en lo que el texto define como la civilización del amor, básicamente para no destruirnos a nosotros mismos con las herramientas que acabamos de inventar. Y, a ver, todo esto no es solo alta filosofía para que la discutan académicos en una universidad. Tiene aplicaciones muy directas y muy cotidianas para quien nos escucha ahora mismo. Porque Mo Gaudat destila todo este vértigo tecnológico en 5 consejos vitales y súper prácticos para poder navegar la tormenta que se nos viene encima. Consejos muy bajados a la tierra, sí. Mucho. Primero, dice que hay que aprender a usar la herramienta de verdad, entender cómo funciona por dentro, en lugar de ser meros consumidores pasivos de lo que nos dan masticado. Segundo, duplicar nuestra apuesta por ser más humanos, cultivando activamente las emociones y la empatía real, que es la única cosa que la máquina no puede copiar. Porque simular no es instanciar, recordemos. Exacto. Tercero, entrenarse ferozmente para buscar la verdad en una ecología de la comunicación que, sinceramente, va a estar inundada de falsificaciones perfectas. Cuarto, mantenerse adaptable a un nivel psicológico muy profundo, porque el mundo va a cambiar rápido. Adaptabilidad extrema. Ujú. Y quinto, y quizá el más importante, practicar una ética radical. Comportarse en Internet, tratar a los demás en las redes sociales y en la vida diaria exactamente como queremos ser tratados. Porque no lo olvidemos, la máquina nos está observando constantemente. Y su ética será un reflejo directo de la nuestra. Es que es un llamado implacable a la responsabilidad individual. Cada interacción que tenemos, cada correo que escribimos, cada comentario que dejamos en un foro son, literalmente, los datos de entrenamiento del código moral del futuro Superman. Totalmente. Y para cerrar este análisis a fondo de nuestras fuentes, hay una última imagen, un último detalle que creo que resume toda la tensión del programa de hoy. En un momento de su entrevista, Gaudat menciona el proyecto Emma, al hilo. Ah, sí, el asistente afectivo. Sí. Es una inteligencia artificial en desarrollo que está diseñada específicamente para navegar la complejidad de las relaciones amorosas y afectivas de los humanos. Su objetivo comercial es darnos ese consuelo, esa validación y esa atención constante que a veces nos frustra tantísimo no encontrar en otras personas reales. Claro. Te da exactamente lo que quieres escuchar en cada momento. Exacto, a medida. Y es un dilema que nos obliga a todos a darle una vuelta muy seria. Si la inteligencia artificial llega al punto de simular una empatía absoluta, perfecta, sin fisuras e indistinguible de la real, espera, lo digo de otra forma. Si nos acostumbramos a buscar consuelo, amistad e incluso amor en servidores de datos que están programados exclusivamente para darnos siempre la razón y complacernos a medida, Omitiendo las discusiones y los roces, claro. dolor inevitable que conlleva amar a otro ser humano real, con todos sus caóticos límites y sus defectos, es una pregunta que dejamos abierta para que cada uno reflexione. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.